Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les voy a pedir por favor que nos pongamos en pie para dedicar este tiempo al Señor y que me acompañen ahora. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, Padre, por cuidarnos, Señor, por protegernos, por siempre estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que inspiraste este día, Señor, para ser dada a tu pueblo, Señor. Yo he sido el primero en aprender, Señor, de lo que tú quieres que este día se hable, Padre. Te pido por favor que hables tú, Señor, que no sea yo, y si yo soy el que quiero hablar, Padre, que detengas mi lengua, Señor. Que sea de edificación esta palabra para todos nosotros. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de ahora es el perdón. Para ser perdonados debemos de perdonar. Y para ello les voy a pedir que me acompañen en Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Papá, con su permiso voy a ocupar el púlpito. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Se puede sentar, por favor. Como podrán ver, aquí se está refiriendo a hombres, pero el Señor me decía que aquí está hablando ya en forma general, nos está hablando a todos. Y una de las cosas que siempre le digo al Señor es que me perdone por las cosas que quizás ni yo sé qué voy a hacer, pero en el día a día o cuando voy solo manejando, le voy pidiendo perdón al Señor, quizás por cosas que aún no he hecho y por las que yo sé que he hecho. Y les quiero contar un poco que hace mucho tiempo, quizás como unos 15 años más o menos, en nuestra familia pasó una situación, y es de que un familiar pues se fue a la presencia de Dios, y yo todavía no estaba muy metido con las cosas de Dios y hay muchas cosas que no entendía en ese momento. Y me acuerdo de que si yo, sin conocer a Dios o cómo Él era, yo a veces hablaba con Él, pero quizás en un modo como más quejándome o queriéndole reclamar. Y yo solo veía que ese familiar iba de mal en peor, pues en salud. Y yo le decía a Dios pues que cómo era posible si mi familia estaba yendo a la iglesia, yo todavía no. Y no sé, pues yo le preguntaba al Señor, ni pedía perdón porque todavía no conocía muy a profundidad el perdón. Y quizás era una de las personas como más enojadas y que no perdonaba. Y una de las cosas que ya con el paso del tiempo he aprendido y me da risa, porque en ese momento, no, que les va a dar un poco de risa, pero yo no estaba en ese momento enojada con una persona, sino que con un edificio, con una organización. Y yo decía que cómo es posible de que ellos se anunciaban de que ayudaban a las personas, de que apoyaban ciertos hospitales, y cuando nosotros buscamos esa puerta para ayudarnos, nos dijeron que no. Entonces yo no creía en esas organizaciones, y cuando yo tenía que ir a un supermercado o a alguna farmacia o algo, siempre veía como las cajitas de ellos como para dar, y yo decía, no, yo aquí no voy a dar porque ni me ayudaron, así que no les voy a ayudar. Y con el paso del tiempo yo venía aprendiendo, ya me empecé como a congregar, y el Señor me empezó, bueno, a través de toda la palabra me empezó a hablar sobre el perdón. Y yo decía, pero ¿cómo puedo perdonar esa situación? Digo yo, si no sé ni a quién pedirle perdón, le decía yo en mi mente. Y en la palabra, pues aprendiendo en esos días, el Señor, lo que Él me dijo es que le pidiera perdón a Él, porque sí, yo estaba enojadísimo.
y no creía, pues hasta cierto punto no llegué a creer en él. Y pues al final yo sentí que todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Y yo digo de que fue como el medio que el Señor usó para que yo llegara a la iglesia o a Él más que todo. Y yo me recuerdo que yo le decía al Señor que yo no quería estar triste ni enojado. Bueno, para decirles que yo no lloré, hasta la fecha no he llorado por eso, pero quizás fue porque el Señor me enseñó cómo a perdonar, porque una de las cosas es que yo me culpaba, que por mi culpa habían pasado las cosas y el Señor me decía que no. Y más adelante les voy a mostrar un poco sobre eso. Y bueno, el enojo que yo sentía contra esta organización o edificio, pues era bien ilógico, ¿verdad? Que yo enojado con un edificio, pero ahí el Señor me fue enseñando como a los diferentes aspectos sobre el perdón. Y Él me dijo de que Él había permitido que pasara todo esto porque Él tenía un propósito para mí. Y yo le decía, pero ¿y yo qué puedo hacer? Le decía, ¿por qué se tuvo que ir una vida para que yo tuviera vida? Y Él me decía que era la misericordia de Él, pues que Él así estaban ya los planes y que lo aceptara. Y yo sentí en mi corazón que sí tenía que perdonar. La verdad que yo le pedí perdón a Dios, me costó, fueron muchos años que yo sentía como ese enojo. Y bueno, yo lo único que le pedí a Él, porque cuando esta persona se fue, yo mucho soñaba con esta persona. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero estar soñando con esta persona. Tú te la llevaste, le digo, pero ¿por qué yo sigo soñando con ella? Y esta persona se veía feliz, se veía corriendo, con una túnica blanca. Y el Señor me decía, es que eso tú tienes que soltarlo, me dice. O sea, yo ya te perdoné tu falta, me dice, pero falta que tú te perdones. Y con esto yo le hacía una pregunta al Señor, que qué es el perdón, le decía yo. Y me decía esto, el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, enojo y hasta dolor. Y cuando el Señor me dijo esto, yo sí sentí como que todo eso yo lo estaba viviendo, porque en ese mismo enojo yo sentía de que estaba arrastrando hasta cierto punto a mi familia. Todavía no estaba casado, pero todas las noches que yo llegaba, yo solo me encerraba y no tenía depresión, pero no quería hablar con nadie, porque me había quedado ese temor de que el Señor se iba a volver a llevar a alguien que yo amaba mucho. Y esto del significado del perdón implica estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones que tenemos, comprendiendo que son opciones, no hechos objetivos. Y yo le decía al Señor que le agradecía porque esos sentimientos negativos se fueron poco a poco quitando de mi vida. Y quieras o no, pues al final yo siento de que siempre van a haber problemas, pero depende de nosotros cómo sobrellevar o cómo perdonar si alguien nos ha hecho algo. Y el Señor me mostraba varios tipos de perdón. Y uno de ellos es el autoperdón. Este quiere decir perdonarse uno mismo. Esto es aceptar con humildad tu condición real de ser humano imperfecto. Y les voy a contar algo que me pasó el día lunes. Yo le digo al Señor que no sé, en su infinita misericordia, Él sabe lo que hace, pues. Y el lunes en la mañana, justo que íbamos a dejar a Mercy al colegio, en el carro anaranjado, yo me acuerdo que salimos quizás como una cuadra, manejé, pero de repente sentí un olor a quemado. Y yo decía, qué raro, pero pensé que era afuera.
pero un olor quemado de cortocircuito, y como esos olores ya me los puedo porque sí era travieso con eso. La cosa está que de repente de mi lado empezó a salir humo y como pude paré, apagué el carro y yo solo veía el humo y le digo a mi esposa, pásame el extintor, y me lo pasó y no lo eché porque dije yo, si sale fuego sí lo voy a echar, pero si es solo humo no, lo voy a revisar pues no voy a hacer que lo arruine. Bueno, la cosa está que era uno de los tableros donde se manejan las ventanas, las puertas. Y en ese mismo momento que estaba pasando eso, yo le decía, Señor, pero ¿y qué pasó ahora? Le digo, o sea, imagínese yo como le decía al Señor, ¿qué pasó ahora? En vez de preguntarme yo, ¿qué hice ahora? Y el Señor me decía, bueno, en lo que estaba pasando ahí, yo sí era un poco travieso con cosas de electrónica y todo eso. La cosa está de que no sé cómo destrabé el tablero y empecé a ver los cables no estaban calientes ni nada, pero sí todavía estaba saliendo humo. Entonces lo que yo hice fue quitar como el panel de control y traen como unos seguros y logré desconectar todo lo que es la parte eléctrica. Y le digo yo al Señor, en otro tiempo o queriendo yo arreglarlo, quizás ni lo hubiera hecho, pero quizás en la misma emergencia me dio por arreglarlo. Bueno, la cosa está de que hice un gran tráfico, hermano. Hice un gran tráfico y yo con el extintor en la mano y ni le echaba nada y todos los carros pitándome. Y yo le decía al Señor y yo seguía preguntándole que por qué había pasado eso, que por qué lo había permitido, si en teoría pues un día anterior estábamos aquí, estábamos cantando, toda la cosa. Y el Señor me decía, solo te quería mostrar, me dice, cómo reaccionás ante una situación como más peligrosa, me dijo. Y esto es lo que me llevaba como el autoperdón, porque yo después me empecé como a cuestionar y que quizás yo estoy haciendo malas cosas. No le digo que soy perfecto, pero yo le decía al Señor, ¿y qué hice mal ahora? Le digo, o sea, revélame, le digo yo, porque hace poco lo arreglé y otra vez, le digo yo, o sea, sentí como que el dinero llega y se va porque hay que reparar algo. Y yo le decía, no, Señor, no sé qué pasa, le digo, o sea, enséñame qué estoy haciendo mal y desde ya te pido perdón. Y los días anteriores, como les comentaba, yo siempre en las mañanas que voy solo en el carro, yo le voy pidiendo perdón a Dios por lo que voy a hacer o por lo que he hecho, pero ese día lunes yo sentí, y yo soy una de las personas que a mí me gusta estar puntual en el trabajo. Si yo llego 10 minutos, yo siento que a todo el día se me movió. Entonces llegué tarde al trabajo, me preguntaron qué había pasado porque no es normal que yo llegue tarde y medio les conté, pero yo sentí, hermanos, de que ese día, no sé, algo pasaba en mi mente, yo solo veía nublado y yo le decía, Señor, ¿y qué pasa? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Bueno, de hecho vine tarde aquí a la reunión, cosa que no suelo hacer, y era eso mismo de que ya el enemigo me estaba como diciendo, ya ves lo que te está pasando y tú yendo a la iglesia, el enemigo, ahí el enemigo. Y es lo que me decía el Señor con esa palabra, el autoperdón. Me dice, tenés que autoperdonarte, me dice, porque no fue una situación que tú hayas provocado o hecho, sino que yo lo permití, me dice, yo lo permití porque te tienes que autoperdonar sobre muchas cosas. Y me mostró un montón de cosas que yo no me he perdonado. Y yo le decía al Señor, sí, tienes razón, tengo que aprender a autoperdonarme, porque no quiero ser como una persona amargada o terminar amargado por no perdonar. Y es lo que les digo, que a veces me enojo conmigo mismo, pues, y quizás no tiene que ser así, pues, sino afecto el ambiente, quiera o no, uno afecta el ambiente. Incluso en el trabajo ya me he enojado, pero por cosas que yo no logro hacer, y sí percibo que afecto a la gente que está a mi alrededor. Entonces le pido perdón a Dios porque en esos momentos, en vez de mostrarlo a Él, le estoy mostrando al otro quizá,
Y es donde la gente a veces murmura pues y habla y por eso es que yo le pido perdón al Señor. A veces el Señor me decía, no vas a poder hacer todas las cosas pues. Y ayer me sucedió también en el trabajo de que hay un informe que nosotros presentamos los martes y como ahora he delegado para que lo hagan, no me lo hicieron. Entonces me enojé, me frustré y en la noche pues llegué a arreglarlo y yo decía, me enojé con esta persona pues hasta cierto punto que este día no le hablé para nada, no le hablé. Y él quiso como acercarse a mí y yo me alejé, pues y le digo yo, no estoy haciendo bien las cosas, digo, no es lo que el Señor, no es lo que el Señor me está enseñando desde el lunes, de lo que empecé desde tempranito, pues, desde temprano. Y por eso es importante el perdón y siempre le digo al Señor, le pido perdón, pues, y más ayer, pues ayer fue un día que sí fui tratado, enseñado. Y bueno, solo a esta persona me falta pedirle perdón porque sí se quiso acercar, pues, y yo la verdad que ni lo miré. Y quizás las cosas no tienen que ser así. Y el otro tipo de perdón, el autoperdón siento que es un poco más fácil porque es uno mismo, pero el otro perdón es perdonar a otros. Y este sí creo que es como el más difícil porque ya uno debe aceptar a veces que se equivocó o quizás no se equivocó, pero en aras de la paz, pues hay que perdonar. Y como les decía, pues esto es lo que me ha costado mucho, que yo era una persona muy resentida. A mí alguien me hacía algo y lo borraba del mapa, pues del mío. No es que le hiciera yo algo, pero sí apartaba, ignoraba. Entonces, esas son una de las cosas que el Señor me ha permitido cambiar en mi vida, en ya no ser tan resentido. Y no se me ha quitado del todo, pero ahí voy, ahí voy. A mí me hacían algo, ay Dios hermano, era raro que le volviera a hablar a alguien así que. Y un día, hace poco, una persona guiada por el Espíritu Santo me dijo de que si yo no perdono o no mando como mi perdón, esté o no esté físicamente la persona, yo me podría volver una persona amargada. Y créanme que yo, eso es lo que le digo al Señor, yo no quiero ser una persona amargada. Y me quedé pensando en esas palabras, le di vuelta toda la noche, no pude dormir. Yo le decía al Señor, Señor, ¿y cómo hago para mandar el perdón? Le digo yo, a gente que quizás ya ni veo, le digo, y me dice, no, solo tú manda tu perdón, me dice, si está físicamente, tienes que pedirle perdón, si no está, mándalo, me dice, y eso te va a liberar a ti, me dice, y es lo que trato, hermanos, de hacer, de que mi vida pues sea, no tranquila, sino que sana, ya no amargarme pues, o estar amargado o enojado. Y me dice, en algún momento, me dice, te vas a encontrar con esas personas que quizás en su momento te lastimaron, hubieron conflictos de intereses, me dice, porque sí he visto personas que sí hemos quedado, no de enemigos, pero alejados, y a veces me recuerdo todo lo que pasó, y como explicaba mami el domingo, lo bueno, pues, o sea, traté de acordarme lo bueno de esas personas, y perdonar, enviarles el perdón, y me decía el Señor, y si te las encuentras, lo haría físicamente, le digo, porque no quiero estar enojado con nadie, le digo yo, y si tú nos perdonas todos los días, ¿por qué yo no voy a poder perdonar algo que pasó hace muchos años? Le digo yo al Señor. Y él me decía de que estos dos tipos de perdón, el primero que tengo que reconocer que no soy perfecto. Y le digo al Señor, sí tienes razón, le digo yo, el autoperdón, yo no lo practicaba y desde ayer lo practico mucho, porque incluso pues mi esposa me ha aconsejado a veces de que yo no pretenda que las personas actúen como yo quisiera que actúen, cada quien es diferente y son una de las cosas que a veces me cuestan porque a veces yo digo mejor lo voy a hacer yo y
mejor tengo que enseñar a cómo hacer las cosas. Y el perdón hacia otros es, como les comentaba, es como más difícil, pues, y la verdad que yo le digo al Señor que ya no quisiera yo tener como ese pasado de acordarme de esas personas y saber que yo estoy molesto con esas personas. O no sé si imagínense, yo molesto y la otra persona como si nada, o sea, yo me enfermo, pues, y lo que le digo al Señor, que el perdón que me ayude a sanar, pues, y estar yo bien físicamente o estar tranquilo. Otro del perdón que el Señor me mostraba es el perdón de Él. Yo le puse el perdón de Dios. Con este perdón es donde uno siente que vuelve a nacer y la verdad que yo a veces así me he sentido, no sé si ustedes lo sienten, pero yo he sentido que le digo al Señor, Señor, perdóname por lo que hice y siento como el respaldo y quizás lo siento hasta cierto punto a Él diciéndome, sí, pero no lo vuelvas a hacer, no regañándome, sino que sigamos adelante. Entonces yo por eso ponía que el perdón de Dios es cuando uno vuelve a nacer. Y por mis actitudes a veces yo le digo al Señor que a veces, no sé si se fijan, yo soy un poco callado, pero es por lo mismo de que a veces con la mirada pues digo muchas cosas y le digo al Señor, veo para otro lado mejor. Porque si no digo las cosas, lo veo o con la mirada y lastimo, pues, y mi intención, la verdad, no es esa. Yo le digo al Señor que me ayude a perdonar. Hay cosas de que han pasado situaciones, bueno, ha pasado una situación que ya llevo más de un año alejado, pues, y como me decía el Señor, pues manda tu perdón, y la persona que me dijo es, manda tu perdón para que yo sea sano. Y la verdad es de que desde esa vez lo hago, oro por esa persona y me he sentido más en paz. Solo ayer, no mucho, pero estoy aprendiendo. Ahí voy aprendiendo. Ya le pedí perdón al carro, pues anda agarrando fuego por gusto. Y de saber pues de que ya no tenemos que hacer las mismas cosas que al Señor no le agradan. Yo siento de que yo a veces le digo al Señor, espero nunca, como se dice, como que ya mucho Él me perdona, pues, algo como que ya derramé la gota con Él, pues yo le digo al Señor, espero que nunca te canses de perdonarme, le digo, tú me conoces, le digo, y sabes que las cosas las quiero hacer bien, pero humanamente pues soy un poco serio y le pido perdón a Dios. Todos los días le pido perdón a Dios. A veces cuando estoy almorzando le pido perdón porque a veces estoy comiendo y quiero churros y quiero gaseosa y quiero un montón de cosas y me dice él, no estás comiendo saludable, me dice, ya dejar los churros y yo, está bien. Le digo. Entonces, el perdón de Dios, sí hermanos, yo sí lo siento de que es como uno que vuelve a nacer. Todos los días yo le pido perdón a Dios por quizás ni sé qué voy a hacer ese día, pero mejor me adelanto y le digo, perdóname Señor. O hay un compañero de que él antes llegaba en moto y una vez me lo encontré aquí en esta calle de la 25 y no sé cómo pasó. Yo solo vi que venía la moto y venía invadiendo carriles por todos lados y yo dije, no, a este no lo dejo pasar, dije. Entonces yo no sé cómo fue que nos pusimos de acuerdo con el carro de la par y lo encerramos y era un compañero de trabajo. Y yo, bueno, dije yo, no lo vi, dije en el momento. Pero cuando llegamos al trabajo, yo sí le dije a él, mira, perdóname, le digo, porque yo fui el que te encerró con el otro carro, le digo, y casi provocamos un accidente, le digo. Y me dice, ah, sí, me dice, pero es que yo también, me dice, soy imprudente. Sí, le dije yo, soy bien imprudente, le. Pero lo agarró en broma, va, y le digo, lo empecé a aconsejar que tuviera cuidado porque pues sí, va a salir otro peor que yo y
no lo va a dejar pasar. Entonces, ahora me molestan con él porque me dice, bueno, hoy ya vendió la moto y compró un carro. Y lo molestan porque me dice, vos vendiste la moto porque me dicen, don Edgar te iba a pasar llevando, ¿vale? Entonces, ahí nos molestan, pero fue una de las cosas, no sé, fue una reacción. Y hoy cuando veo las motos me pongo nervioso porque yo digo, o me hago a un lado que pasen o me los paso llevando, digo, pero prefiero la primera, va, que pasen. Y, y sí, a veces yo los veo, lo de las motos y que se me ponen adelante y yo, no señor, perdona, me voy a ver para otro lado. Hasta que me empiezan a pitar que ya está en verde, avanzo. Porque se me meten y no sé, mi carne humana pues no los quiere dejar pasar. Y, y le pido perdón al Señor por eso, porque sí, últimamente había estado como que mucho corriendo en el carro, en el anaranjado. Y pues no sé, me podía pasar llevando a alguien. Y es lo que les comento, que todos los días le pido perdón al Señor cuando me levanto. Hay otra de las cosas importantes que no se me olvida de ayer, es que por lo general nosotros le avisamos a mami cuando nos vamos, es la cobertura, pero ayer no lo hice. Y justo pasó lo que pasó. Eso es importante también, no es el del tema, pero es importante, la cobertura. Y en palabras como más resumidas, perdonar es renunciar a la venganza y el rencor, negándose a hacer daño. Y yo le decía al Señor, sí tienes razón, le digo, porque uno enojado y si no perdona, cualquier cosa toma de pretexto para vengarse. Quizás yo no era vengativo, pero sí era rencoroso. Y como les decía anteriormente, pues yo borraba de mapa a las personas y pues espero entiendan como el mensaje que el Señor quiere dar de que si perdonamos, si nos autoperdonamos, más el perdón de Él, siento de que podemos mejorar en muchos aspectos, que ser como más libres, más sanos. Y la verdad que yo últimamente me había sentido así como bien cargado y le digo al Señor, ¿y qué me pasa? Le digo yo, y era esto, pues que yo tenía que ser el primero en pedir perdón y pues ahora me siento mucho más joven que otros días. Y bueno, hoy ya me desvelo más, pero voy a tratar ya no desvelarme mucho. Y yo le decía al Señor pues de que gracias por la palabra del perdón, porque hoy lo veo en tres dimensiones diferentes, que es el autoperdón, perdonar a otros y el perdón de Dios. Y el Señor me decía, ¿y sabes cuáles son las consecuencias de la falta del perdón? Sé algunas, le digo yo. Va, te voy a decir una, yo me dijo. Y una de las consecuencias es que hay tensión muscular. Entonces el Señor, otra de las consecuencias es el estrés que causa la falta de perdón. Y yo le decía al Señor, bueno, yo sí me había sentido últimamente muy estresado, pero ya vi por dónde está o por dónde vamos, Leo. Y otra cosa que me llamó la atención es daño cerebral traumático. Y yo le digo, no, Señor, hasta ahí no quiero llegar, Leo. Entonces me dice él, entonces empieza a perdonar, me dice, hayas tenido tú o no la culpa. Y le decía al Señor, sí, está bien, Señor, ya estoy aprendiendo sobre el perdón y a no ser tan rencoroso, estoy aprendiendo. Y yo le decía al Señor que nos ayude, pues, porque perdonando siento yo de que se nos abren muchas puertas, a veces son malos entendidos que se dan con las personas. Lo que me pasó con mi compañero, pues todavía no le he podido pedir perdón. Y yo sé que es una de las personas que él a veces me cuenta que él está empezando a ir a la iglesia y no quiero ser como una piedra de tropiezo para él. Y es lo que el Señor me decía, pues perdoná, primero autoperdonate, me dice, porque todos los días es lo mismo, me decía él, que te quejas, te quejas, te quejas. Y quizás ni las cosas no son así, me dice, yo permito que sucedan las cosas y solo autoperdonate, me dice, y sigamos adelante, pues, y yo lo que le decía al Señor, pues, de que
de que me ayude pues a ir más allá del perdón, pues qué más puedo hacer. Y él me decía, van a haber situaciones, me dicen, que vas a necesitar de esa persona, me dice. Yo lo voy a permitir, o sea, él ya me está hablando como más adelante. Entonces ahora me estoy cuidando de cómo trato a las personas, con quién hablo, para no llegar cuando de verdad yo necesite a esa persona, no tenga que hacerlo como con tristeza o que por qué esta persona, sino que el Señor me dijo, tenés que prepararte, me dice, porque vas a tener que pedir perdón muchas veces, me dijo. Bueno, Señor, le digo, si tú me respaldas, le digo, yo lo hago, y si me mandas provisión, pues mucho que mejor, le digo, para dar ofrenda, porque una de las ofrendas es poder dar provisión como un perdón. Y yo le decía al Señor, y enséñame a perdonar a todos de corazón, le digo. Y me decía el Señor que Él nos manda a perdonar a los demás a fin de que sean perdonados nuestros pecados y seamos bendecidos con paz y gozo. Ah, le digo, Señor, aquí sí me gustó, le digo, para ser bendecido con paz y gozo, le digo. Entonces le digo yo, ¿desde cuándo yo me he perdido estas bendiciones, le digo, por no perdonarle? Y me dice, sí, me dice, pero todavía no estabas preparado, me dice, para esto. Hoy ya sabes, me dice, que si no perdonas, no hay bendición, no hay paz, no hay gozo, hay enfermedades. Pero él me decía de que todos los días yo tenía que perdonar, autoperdonarme, pedir perdón a otros, y que el perdón de él ahí va a estar siempre, siempre y cuando yo lo crea y yo lo pueda ver. Y pues yo le decía al Señor, bueno, le digo yo ya desde que él inspiró este tema, más la persona que me aconsejó un día de estos, yo le dije al Señor, yo mando mi perdón, le digo yo, a todas aquellas personas, le digo, que ya no están conmigo, le digo, o ya no las veo, porque yo quiero estar en paz contigo, le digo. No solo por las bendiciones, le digo, sino que yo quiero seguir como rejuveneciendo, pero mi espíritu, mi físico no, sino que espíritu, yo quiero seguir creciendo espiritualmente, le digo, y no quiero que tu palabra se me sea cerrada, le digo, porque no quiero ni desviarme y saber de que puedo pedir perdón mientras yo esté aquí, y si en algún momento los he ofendido, hermanos, a ustedes, o con mi mirada o con palabras, pues les pido perdón. La verdad que yo no quiero estar con nadie enojado, y pues esto es lo que el Señor ponía en mi corazón de hablarles este día, que podamos perdonar, primero autoperdonarnos, pedir perdón a otros, que es lo más difícil, y pues que el perdón de Dios, solo saber que ahí está el perdón de Dios, siempre está con nosotros, y que solo así vamos a ser sanos, digo yo, mentalmente, espiritualmente y físicamente. Y solo perdonando es como vamos a seguir adelante, vamos a ser bendecidos, vamos a tener paz. No les digo de que no van a pasar situaciones, pero es de saber cómo llegar a perdonar y cómo perdonar a esa persona. Y esto es lo que el Señor traía para nosotros. Honestamente, yo les digo, desde que el Señor me inspiró esto, créanme que no he estado tan tranquilo, porque, o sea, sí hay mucho que hacer todavía. Y eso les traía, hermanos. Espero que hayan captado el mensaje como yo lo percibí, lo viví y lo estoy viviendo. Y pues eso era, hermanos, para ustedes, para mí. Y que el Señor nos bendiga, y vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra de este día, Señor. Te doy gracias porque primero fui yo enseñado
a perdonar, Padre. Gracias, Señor, por lo que haces en mi vida, Señor, porque día a día me vas forjando, Señor, para ser un siervo fiel para ti, Señor. Ayúdame, Señor, a poder sobrellevar las situaciones, a no ser tan expresivo, Señor, y a que vean, Señor, que te vean a ti más que todo, Padre. Te bendecimos, Padre, por las ofrendas de este día, Señor, sabiendo que cada necesidad es suplida, Padre. Que tú, Señor, multiplicas al 100 por 1, Señor, y que cada familia aquí representada, Padre, es bendecida también. Que no falte el pan en sus mesas, Señor. Gracias por llevarnos con bien de regreso a nuestros hogares. Te bendecimos en el nombre de Jesús.